Boreal Televisión presenta. Y ahora, Realidad en Contexto, con el licenciado Julio Pérez Peña. Saludamos a los amigos televidentes que nos sintonizan en el país, la región y el mundo a través de Boreal Televisión. Realidad en Contexto. A partir de este momento, en compañía del doctor José Rafael Cerda y el licenciado Reinaldo Enrique. Buenas noches. Buenas noches. Le damos la bienvenida a todos nuestros amables televidentes en la versión de viernes de su programa Realidad en Contexto, donde el trío de abogados que se encargan de la producción de este programa, pues nos encargamos en ese momento, para la repetición, de traerles un resumen, por así decirlo, de un concepto en derecho, un concepto jurídico. Pues bien, en este caso nosotros, además de darle las buenas noches a esta teleaudiencia que siempre nos honra con por lo menos visualizar parte de este programa, y tenemos un tema interesante que tiene que ver con el recurso de revisión constitucional. Queremos enfocarlo porque como en estos días, y probablemente nos quede mucho tiempo para hablar durante este mes, el que viene y hasta el año entero, con estos asuntos que tienen que ver con las elecciones del Colegio de Abogados de la República Dominicana, y que está vinculado por el hecho de que ya hay una decisión del Tribunal Superior Electoral y que ya hay un recurso de revisión constitucional. Entonces queremos hacer este enfoque de esos efectos de este recurso de revisión constitucional y cuándo aplica, cuándo no, cuál es el criterio que hay como precedente para que el Tribunal Constitucional pueda acoger ese recurso de revisión y cuándo probablemente pueda ser desestimado. Doctor Cerda. Sí, el punto de partida, como todo recurso de esta naturaleza, es que haya sido dictada, que haya sido emitida una sentencia en motivo de que haya sido apoderado un tribunal en condiciones de amparo. Una acción de amparo, un tribunal la apodera, entonces el recurso en contra de esta sentencia debe de ser ante el Tribunal Constitucional por vía de la revisión constitucional. Del mismo tribunal que dictó la decisión, por esa vía, porque va a ser necesario que exista una decisión, sobre todo para el caso especial del que estamos hablando de esa vía recursiva especial que tiene que ver con el recurso de revisión constitucional, y estamos hablando de una corte que haya decidido mediante un amparo, en este caso electoral, porque está relacionado con las elecciones del Colegio de Abogados, y va a ser necesario que esta trilogía pueda enfocarse en determinar algo relacionado con el amparo electoral y también sobre los efectos del recurso de revisión constitucional. Julio. Eso es visualizando un poquito a futuro lo que pudiera suceder en el caso de la sentencia que va a producir el Tribunal Superior Electoral. No, que ya la produjo, que se ya recurrió. El Tribunal Constitucional ahora. Va al Constitucional y esperar entonces cuál será el fallo allí ahora en revisión constitucional, porque los accionantes de ese recurso han entendido que a él le han violado derechos fundamentales. Hay una situación que se presenta, obviamente la acción constitucional, su motivación es la alegada o no, demostrada o no, violación de derechos fundamentales, de derechos constitucionales. Entonces, esta violación provoca una reclamación ante el tribunal competente, cual que sea, dependiendo de la especialidad que este tribunal tenga. Y entonces esa decisión primera tiene que ver con violación de derechos fundamentales. Ahora bien,
la procedencia, la admisión del recurso constitucional, de revisión constitucional, va a tener dos aspectos. En primer lugar, por supuesto que el recurso va a estar fundamentado en que el tribunal no acogió los derechos fundamentales de la parte recurrente, por un lado. Y por otro lado, habría que ver cuando se presentó la acción en la primera, en el tribunal ACUA, entonces habría que ver si se garantizaron o no esos derechos fundamentales que dieron motivo al recurso de amparo, la acción de amparo, porque puede decirse que el recurso de revisión constitucional puede ser interpuesto tanto por el que fue beneficiado como el que no fue beneficiado de la sentencia cuando se emitió la decisión de amparo. Pero como este programa de hoy, de esta noche, tiene que ver con el recurso de revisión y lo estamos enfocando de frente a una decisión en amparo electoral, nosotros necesariamente, aunque en el programa anterior tocamos el asunto relativo al amparo electoral y enfocábamos el artículo 214 de la Constitución Dominicana, enfocamos ese texto constitucional, hablamos del artículo 114, párrafo, de la Ley 137 sobre procedimientos constitucionales, contenciosos constitucionales. También enfocábamos la Ley 29-11, sobre todo en su artículo 27, y también hablábamos sobre el reglamento en su párrafo 2, que tiene artículo que ver 130. El artículo 130, párrafo 2, de esa ley orgánica del Tribunal Superior Electoral, y como hay una decisión ya que ha emitido el Tribunal Superior Electoral, que ha prácticamente llamado la atención de todo el país, de juristas, de letrados, de ciudadanos comunes y corrientes, si se quiere, de estudiantes y de personas que probablemente tampoco tengan nada que ver con el estudio de la ciencia jurídica. Entonces, ¿qué es lo que queremos expresar? Hasta candidatos a la presidencia de la República se han pronunciado en ese Sí. sentido, Que- en discursos públicos. Sí, que como ha habido una gran atención y hay una polarización en un solo criterio de si es o no competente el Tribunal Superior Electoral, y redactores inclusive de ese mismo reglamento de la ley orgánica han establecido que sí, que es competente en un tiempo. Así se expresaban en cátedras universitarias. Hoy, porque están en la procura de alguna cuota de poder a través de ese gremio, como es el Colegio de Abogados, hoy niegan esa situación. Y esto lo queremos expresar porque si nos enfocamos de manera jurídica para luego explicar los efectos del recurso de revisión, necesariamente hay que hacer un preámbulo del programa anterior. Doctor Cerda, si usted quiere hacerlo, yo lo hago. En el programa anterior estuvimos ventilando, y en eso me gustaría la participación, por supuesto, de Pérez Peña, que estuvo aquí, que el principio de favorabilidad establecido en el artículo 74 de la Constitución le da la oportunidad a los ciudadanos, a las personas, de presentarse ante una autoridad y presentar su reclamación de que han sido violados sus derechos fundamentales. Eso es amparo. No tiene una formalidad, no tiene complicaciones. Se trata de que tenga la mayor cantidad de elementos de prueba para facilitar la vida al juez. Pero se ha hablado siempre en forma anecdótica que incluso una servilleta que donde una persona reclama un determinado derecho fundamental puede ser el elemento material con el cual se sienta apoderado un juez para amparar un determinado derecho fundamental. Así las cosas, se emite en este ambiente, en este caso que estamos tratando en el día de hoy, el derecho a elegir y ser elegible previsto en el artículo 22 de la Constitución. Así las cosas, entonces, este Tribunal Superior Electoral emite su sentencia, la cual, como digo, pudo haber sido recurrida por la persona quien se beneficie de esa decisión,
si por alguna razón algún aspecto de ella no le conviene, y también puede ser recurrida por aquella persona que encuentra que su aplicación, su ejecución no se ajusta a lo establecido por la ley. Pero además se analizaba en el programa anterior si el Tribunal Superior Electoral era competente, porque estábamos hablando de que hay dos jurisdicciones, en este caso, que están apoderadas de... el recurso de revisión por ante el Tribunal Superior Electoral, pero el Tribunal Superior Administrativo también está apoderado de ese asunto. Entonces, discutíamos si el Tribunal Superior Electoral era competente por el hecho de que es el primer caso que se lleva por ante esa jurisdicción con relación a un recurso de amparo, con relación a un proceso de un gremio, de un proceso eleccionario de un gremio. Entonces, nosotros analizamos básicamente esa posibilidad en el programa anterior. Pues tomando en cuenta que ese reglamento, lo que se le critica son dos cosas. El reglamento de los procedimientos electorales es una normativa, vamos a decir así, puesta en vigencia por los miembros, 5 miembros del Tribunal Superior Electoral. Ellos 5 entendieron en su artículo 130, párrafo 2, que eran competentes. Así lo dicen los 5. Es el Tribunal Superior Electoral que pone en vigencia esta normativa, y aplicándole el principio de favorabilidad, entonces entendíamos que era competente. Ahora bien, esa situación ahora genera que las personas que se encuentran, que se ha violado su derecho fundamental, en este caso la parte demandada en amparo, que presenta su recurso de revisión constitucional, que es el tema que estamos tratando hoy, ha señalado o se dice que no es competente por tratarse de un reglamento que iría en contra de lo establecido en una ley. Y el reglamento no podría tener una categoría superior a la ley. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hay una situación que tenemos que estar claro. Siempre que se menciona un reglamento, casi siempre se aduce de que un reglamento no está por encima de la ley, pero es que el reglamento es el espejo de la ley. ¿Por qué? Porque el reglamento no puede estar más allá de lo que establece la ley. Y hago esta explicación porque ese reglamento se refiere a ese reglamento con relación a la ley orgánica del Tribunal Superior Electoral, porque ellos mismos, el Tribunal Superior Electoral, fueron los que prepararon ese reglamento. Los 5. Fueron los que prepararon el Tribunal Superior Electoral, vamos a decir, porque, sí, porque aquí hay no una es un situación, asunto... Hay una situación que se presenta. Ellos están señalando que hay 3 de ellos, hay 3 varones, 2 hembras. Los 3 varones, por alguna razón, han entendido, dicen ellos lo que... Eso en cuanto a la decisión. En cuanto a la decisión, sí. Que las 2 hembras entonces tienen votos disidentes que no aparecen en el dispositivo. No, pero eso en cuanto a la decisión. Estamos hablando del reglamento, porque el reglamento es una cosa y la decisión que se dictó allí en decisión de ese recurso de amparo es otra cosa. Estamos hablando del reglamento que regula ese procedimiento de todas estas acciones que tienen que ver con lo contencioso electoral. Es ahí donde queremos ubicarnos, porque es que si el 114, y voy a tener que expresarlo, párrafo, nos dice a nosotros que el Tribunal Superior Electoral será, así dice, será competente para conocer de todos los asuntos relacionados con el amparo electoral, conforme a la ley orgánica que les rige. Y dice también que en el caso de los gremios, y hay un párrafo del mismo 114, que cuando se trate de gremios, asociaciones profesionales, entonces puede recurrirse por ante los tribunales ordinarios. Este punto, para estar más claro, lo vamos a explicar en el próximo segmento. Adelante.